Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a esta jornada informativa de Noticias 7. El panorama electoral con miras a los comicios del siguiente año continúa moviéndose. Una nueva precandidatura se presentó hoy. Más detalles adelante, antes los titulares. El Ministerio de Defensa desmintió mediante un comunicado que personal militar haya dejado con la palabra en la boca al ministro Ricardo Patiño. Para este año se espera que la inversión en minería supere los 500 millones de dólares. Organizaciones sociales agrupadas en el Consejo Nacional del Pueblo Montubio proponen a Paul Carrasco como candidato presidencial para el 2017. En lo internacional, un tiroteo se registró en una zona diplomática en Bangladesh. Los asaltantes tomaron a varias personas como rehenes. Tenemos ya el detalle de estos titulares. El Ministerio de Defensa desmiente mediante un comunicado que personal militar haya abandonado y dejado con la palabra en la boca al titular de esa cartera de Estado, Ricardo Patiño, durante una jornada de socialización en el Grupo de Artillería número 1 Bolívar de la provincia de El Oro. Durante estos últimos días, el ministro de Defensa ha cumplido varias actividades de socialización en diferentes recintos militares del país, con la finalidad de dar a conocer las propuestas y políticas gubernamentales sobre el tema de cesantías, pensiones y situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Fuerzas Armadas, ISFA. En estas últimas horas, ha circulado en redes sociales y en varios medios de comunicación impresos la versión de un supuesto desaire que militares habrían hecho al ministro Ricardo Patiño en el Grupo de Artillería número 1 Bolívar en la provincia de El Oro, dejándolo supuestamente con la palabra en la boca al abandonar el recinto militar donde se impartía la charla. En estas imágenes del Ministerio de Defensa se aclara que los militares salieron a un receso. En ese lapso, la autoridad conversa con los uniformados y luego se retorna al auditorio donde el titular de esta cartera de Estado y varios uniformados intercalan preguntas y respuestas. Complementario a eso, el Ministerio de Defensa en un comunicado puntualizó: el proceso de socialización en Machala se realizó por más de 4 horas y debido a la extensa jornada, el ministro de Defensa propuso un receso de 15 minutos para que el personal militar prepare sus preguntas. Y acota que, tras el receso, ingresaron nuevamente al auditorio, donde todos pudieron expresarse libre y voluntariamente. Finalmente se resalta que el ministro Patiño absolvió todas las preguntas dadas por escrito, como las que fueron realizadas verbalmente por los asistentes, demostrando así su apertura al diálogo con todos los miembros de la institución. La jornada de socialización prevé desarrollarse este viernes en la ciudad de Guayaquil. Javier Ceballos, Ecuador TV. En otro tema de interés para este año, se espera que la inversión en minería supere los 500 millones de dólares. Así lo manifestó el ministro Javier Córdoba durante un conversatorio con los medios de comunicación. Con la premisa principal de realizar una minería responsable, el ministro del ramo, Javier Córdoba, detalló los principales avances de los proyectos estratégicos en nuestro país. Si tenemos los recursos naturales, en este caso los recursos minerales, lo lógico es poder desarrollarlos. Hoy por hoy tenemos realmente proyectos del desarrollo 3. El proyecto minero Mirador está en fase de explotación. Fruta del Norte cambió de la fase de exploración a explotación. Loma Larga está en exploración avanzada. Mientras Río Blanco y Pananza también son proyectos estratégicos, pero están en evaluación. En el caso de Fruta del Norte, se estima que en 13 años ese proyecto va a generar casi 1.000 millones de dólares de ingresos directos al fisco, entre regalías e impuestos. Además, Córdoba explicó cómo se realizarán las nuevas concesiones de las 300 solicitudes recibidas. Las últimas se efectuaron en 2007. La ley de minería establece un proceso de subasta. Nosotros estimamos que el sector invierta en el país alrededor de 600 millones de dólares en el año. En cuanto a las exportaciones, se espera recuperar el ingreso para el fisco, pues en 2015 las exportaciones fueron de 750 millones de dólares. A partir del 1 de junio entró ya en aplicación la regulación del cobro al momento de exportar, ya evitar que te goleen tributariamente. Entonces la única manera de que el Arcom te permita y te autorice la exportación de oro
teniendo las dos facturas de compra y de venta y obviamente con el formulario que tú has generado este pago, ya sea como anticipo de regalías o como una retención al impuesto a la renta en caso de comercializadores. Finalmente, recordó que la inversión total a partir de las regalías mineras en las provincias de influencia suman los 174 millones de dólares, con un total de 325 obras, las mismas que a decir del funcionario han dado paso al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía. Olga Velasco, Ecuador TV. La Superintendencia de Poder de Control del Mercado mantuvo un conversatorio con representantes de farmacéuticas que participan en el proceso de subasta inversa de medicamentos. En este espacio, la Superintendencia de Poder del Control del Mercado informó sobre el trabajo que le corresponde y sobre el cual viene desarrollando acciones en el proceso de subasta de medicamentos que mantiene el Servicio de Contratación Pública SERCOP. Efectivamente, nosotros estamos observando todo lo que ha sucedido en la subasta inversa de medicamentos a efectos de que no se incurra o ver si se ha incurrido en alguna de las prácticas anticompetitivas que establece nuestra ley. Sobre ese rol de vigilancia, el intendente Eduardo Esparza se refirió a varias irregularidades que se evidenciaron por parte de las empresas participantes. Infracciones al artículo 11 de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, que se refiere a acuerdos anticompetitivos entre establecimientos farmacéuticos, así como el falseamiento de la competencia. Mientras que las inquietudes de los representantes de las farmacéuticas radicaban en la falta de celeridad en la entrega de los registros sanitarios. Que se agiliten los registros sanitarios a través del ARCSA. Se están demorando mucho. En el proceso participaron 176 empresas nacionales, 89 extranjeras. Según cifras presentadas por el SERCOP ante la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, el ahorro para el Estado es de 113 millones de dólares de un presupuesto referencial de 180 millones. El 79% de los ganadores son proveedores locales. Alexis Moncayo, Ecuador TV. En la Asociación de Cámaras de la Producción de la provincia de Azuay existe preocupación por la inoperatividad del aeropuerto Mariscal Lamar de Cuenca. Consideran que existen importantes pérdidas económicas para la región sur del país y exigen la declaratoria de emergencia. Desde la Asociación de Cámaras de la Producción de la Azuay se presentó el 22 de junio la propuesta para la declaratoria de emergencia del aeropuerto Mariscal Lamar. Esta propuesta fue aprobada por el directorio de la Corpac, pero hasta hoy no se la ejecuta. Instamos se realice la declaratoria de emergencia y así solucionar los graves perjuicios económicos y de movilidad que ha generado la suspensión, cancelación o demora de aproximadamente del 50% de vuelos que llegan a Cuenca, Ecuador. Según señalan, con más del 50% de los vuelos cancelados desde y hacia Cuenca, las pérdidas económicas para el austro del país son difíciles de cuantificar. Es bastante complejo el desarrollar evidentemente ese estudio, pero cuando nosotros escuchamos a los sectores, tanto al sector hotelero, por ejemplo, al sector turístico, vamos ahí a tener una gran dimensión de lo que está sucediendo. Que se afecta a las actividades comerciales, profesionales, productivas, turísticas y académicas, manifiestan, por tanto exigen a las autoridades locales se declare la emergencia del aeropuerto y se inicien los trabajos en la pista con el fin de devolverle operatividad. Las autoridades tienen una obligación ante el derecho vulnerado de la población, el derecho a la movilidad, el derecho a tener certeza sobre la información pública, pero si esto ya no es urgente y si en esto podemos seguir pasando meses, cuando tenemos más de 115 vuelos suspendidos, lo único que estamos haciendo es profundizar esa lesión. Desde el 28 de abril, tras el accidente de un avión de la compañía TAME, las operaciones del aeropuerto Mariscal Lamar se cierran cuando la pista está mojada. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Y seguimos en el sur del país porque la policía y la fiscalía allanaron una hostal y una vivienda que servían de centro de acopio de combustible de contrabando en la localidad fronteriza de Huaquillas. Este hostal era el que utilizaban los presuntos contrabandistas para almacenar combustible que luego era comercializado al vecino país del Perú. Mismo que tenía una especie de tipo parqueadero donde llegaban vehículos tipo cabezales grandes, los cuales contenían dentro de sus tanques combustibles líquidos derivados de hidrocarburos. Estos a su vez llegaban a este inmueble y a través de conexiones de mangueras de plástico, mediante un oramen, pasaban el producto hidrocarburífero a otra bodega adyacente donde se almacenaba de manera ilícita. El modus operandi de los contrabandistas era utilizar el hostal y una vivienda que quedaba junto. En la vivienda se almacenaba el combustible y por un hueco en la pared se trasladaba la manguera que cargaban los cabezales que supuestamente llegaban a pernoctar en el hotel.
de unas bombas de succiones eléctricas con acoples de mangueras plásticas, las mismas que llenaban producto hidrocarburífero en bidones que tienen capacidad de 55 galones, estaban listos ya para ser transportados y comercializados en el vecino país del Perú. La Fiscalía procesará por el delito de almacenamiento y comercialización de hidrocarburos en provincias fronterizas, tipificado en el artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, que sanciona con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Maritza Castillo, Ecuador TV. 13 privados de la libertad del Centro de Rehabilitación Social Turi en Cuenca denunciaron haber sido víctimas de supuestas agresiones físicas durante un operativo realizado por la Policía Nacional el pasado 31 de mayo. Ante la denuncia y con las evidencias presentadas, la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, afirmó que el caso está en manos de las autoridades competentes a fin de determinar responsabilidades. Zúñiga solicitó que la investigación continúe y, de ser del caso, se exigirán sanciones para el personal policial que participó del operativo en el interior del centro carcelario. Y una nueva denuncia de estafa masiva se presenta ante la Fiscalía en la provincia de Pichincha. Según los perjudicados, una empresa de alquiler de vehículos radicada en la ciudad de Quito enviaba vehículos para trabajar en la Amazonía. Veamos de qué se trata. Los vehículos estarían siendo negociados a nivel nacional, obviamente con una aparente legalidad, pues estas personas tienen los contratos que fueron obtenidos bajo el engaño de los propietarios de los vehículos, a los propietarios de los vehículos, que les decían que por la entrega de su automotor o por el arriendo de su automotor iban a recibir una buena rentabilidad. Hay un montón de vehículos que ellos están ofertando y asimismo con la modalidad de contrato firmado en blanco o dándoles a crédito y estafando a la gente para que cuando la gente acabe de pagar ya las han estafado o se recupere el vehículo, y ellos lo que hacen es contrademandarme. Ahorita, por ejemplo, estoy esperando una contrademanda, que yo supuestamente me he acercado a venderles el vehículo y que yo a ellos los he estafado porque el vehículo estaba prendado. ¿No? 14 horas en punto, hacemos una primera y muy breve pausa. Siga usted con Noticias 7. Esta excéntrica tierra lucha a su manera para sobrevivir y abastecerse a medida que las estaciones cambian. Y algunas de las estrategias que han desarrollado son extraordinarias. Madagascar, tercera parte. Hoy, 20:15. Ecuador TV, somos todos. Este sábado 2 de julio, no te puedes perder el Enlace Ciudadano 482. Entérate de las actividades del vicepresidente Jorge Glass, sábado a las 10 horas en Quinindé, provincia de Esmeraldas. Ecuador TV, somos todos. Una guía de turismo, una guía de deportes de aventura, una guía de lugares exóticos. No te pierdas, próximamente, Rodando Ecuador, Leyendas. Ecuador TV, somos todos. Mejor temprano que tarde. En Ecuador TV, tu tiempo es muy importante. Y por eso la información y temas de actualidad, ahora desde las 22 horas, con los especiales de Noticias 7. Pulso político, palabra suelta y Mundo al revés. Desde este lunes 4 de julio por Ecuador TV. Gracias por continuar con Noticias 7. Información política. Organizaciones sociales agrupadas en el Consejo Nacional del Pueblo Montubio proponen a Paul Carrasco como candidato presidencial para las elecciones de 2017. Desde el Partido Social Cristiano se asegura que no se pretende distanciar de la llamada unidad, mientras que en Alianza País hay quienes consideran que estos anuncios evidencian el resquebrajamiento de la oposición.
No se trata de una imposición, sino de una propuesta que surge de organizaciones del pueblo montubio, advierte su coordinador. Tampoco han recibido una respuesta del actual prefecto de la SUAY, Paul Carrasco, pero consideran que es una opción que debe tomarse en cuenta en las organizaciones políticas que conforman la llamada unidad. Estamos conversando con todos, hemos conversado con los socialcristianos, con el alcalde de Quito, también con Rodas, hemos conversado con Suma, con todos los partidos, con Avanza, hemos estado participando de estas conversaciones, pero frente a un resquebrajamiento que nosotros observamos, vemos con mucha preocupación, hemos tomado la decisión de que se considere el nombre del ingeniero Paul Carrasco Carpio como probable candidato a la presidencia de la República. Cristina Reyes, asambleísta de la Alianza Madera de Guerrero y el Partido Social Cristiano, asegura que los acuerdos de la llamada unidad no apuntaban necesariamente a la candidatura presidencial. Entre los puntos que se suscribió decía que de no llegarse, que dice ojalá que pudiéramos llegar a una candidatura única para la presidencia de la República. Pero el documento dice, de no llegarse aquello, no obsta de que se cumplan los demás principios o los demás compromisos. Fausto Cayambe, del bloque de legisladores de País, mira en estos hechos una posible no consolidación de la unidad. Ya cuando hay definición de candidaturas, cualquier decisión de acuerdo se rompe fácilmente. Miembros de la agrupación política de Paul Carrasco adelantaron que el prefecto convocará una rueda de prensa para el próximo lunes. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. El panorama preelectoral, tanto de la banca oficialista así como de oposición, fueron temas tratados por Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, durante un conversatorio con los medios de comunicación en Guayaquil. El conversatorio de Gabriela Rivadeneira comenzó con un saludo a la Perla del Pacífico en su mes de las fiestas de fundación. Nos encontramos frente al regocijo de cumplir un año más como ciudad, de festejar esa alegría de la gente. Pero fue el tema preelectoral el de mayor análisis por parte de la principal de la Asamblea Nacional, sobre todo ante las últimas decisiones del sector de oposición. Mientras unos ya entran a la disputa de quién va a ser candidato o no, nosotros estamos empezando por lo que se tiene que empezar, que es marcando cuáles son los principios que vamos a defender el próximo periodo, tanto a nivel de gobierno como a nivel parlamentario. Más allá fue el asambleísta Octavio Villacreces. Hay una no tan unión, no tan unidad. Ahí están primando intereses partidistas que nosotros simplemente expectamos. Rivadeneira también anunció que en el mes de octubre Alianza País realizará una asamblea nacional con la cual se definirían detalles del próximo proceso de primarias en el movimiento oficialista, aunque lo que sí está claro es la situación con el grupo de legisladores que, de acuerdo a la Constitución, no podrán anhelar a un tercer periodo. Son 38 parlamentarios actuales que no podrán volverse a presentar, 32 pertenecen a la bancada de Alianza País, por lo tanto son compañeros a los que nosotros hemos agradecido muchísimo la participación que han tenido. Primera vez que estoy acá en este espacio que nos dio la revolución, en todo caso lo hemos hecho de la manera mejor posible, nunca nos hemos desvinculado del sector campesino, del sector agrícola. Finalmente, Gabriela Rivadeneira aseguró que ser precandidata a la presidencia de la República es una aspiración que no le quita el sueño, aunque no descartó ninguna posibilidad. Lo dijo en el mes de Guayaquil y de ella también. 25 de julio, día de Guayaquil, día de mi cumpleaños, así que estaré cumpliendo 33 años. Tyron Lino, Ecuador TV. Un cambio en lo que históricamente el Ecuador ha conocido como el comportamiento de los políticos sería fundamental para la consolidación de un pacto ético cuyo mayor beneficiario debería ser el pueblo. El gobierno nacional realizó una propuesta en este sentido el pasado 24 de mayo. La propuesta realizada días atrás por el Ejecutivo es sencilla. Se trata de un pacto de acuerdos mínimos, reconoce Cristian Castillo, consejero de la Presidencia de la República. Dice que dicha iniciativa nace a partir de un sustento de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace cuando se aspira a gobernar el país. Es impresentable que alguien diga, necesitamos aumentar inversión extranjera, y esa misma persona coloque $25 millones en un banco en Panamá.
criterio con el que concuerda el analista político Javier Flores, quien además considera que la sola propuesta es interesante para ser debatida, tomando en cuenta que en Ecuador, históricamente, la búsqueda de acuerdos es lo que menos ha existido dentro del panorama político nacional. No todo tipo de offshore es necesariamente un acto de corrupción, eso sería inapropiado decirlo, no es justo meter a todos en el mismo saco, pero ciertamente si quieres participar en política deberías cuidar mucho que tu dinero esté donde está tu boca. Flores añade que el único comportamiento en el ámbito político ha sido el descrédito, lo cual no beneficia a la población. Sino de proponer ideas y discutirlas con otros y buscar un escenario de acuerdos para alcanzar un beneficio común, lo más cercano a un beneficio común, porque evidentemente una decisión no va a poder dejar satisfechos a todos en la misma medida. Y es ahí donde el planteamiento realizado por el presidente Rafael Correa el pasado 24 de mayo en su informe a la Nación debería tener cabida en todas las tendencias políticas, considera Castillo. Sin embargo, asegura que por el contrario, varios grupos políticos no están interesados, pues posicionan por delante intereses propios. Durante 200 años de república hemos tenido grupos financieros y grupos económicos que han aupado partidos políticos para garantizar que se preserven sus propios beneficios económicos y financieros. La debacle financiera del 99 es el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo. Así, el pacto ético busca modificar lo que se ha conocido hasta ahora como el comportamiento político que genera desconfianza entre la ciudadanía. Alex Llanos, Ecuador TV. En otro tema de interés, becarios de Cenecit que hoy trabajan en el país consideran desatinada la propuesta de Guillermo Lasso de eliminar a la institución. Mientras tanto, el titular de la Secretaría de Educación Superior mantiene su llamado a debatir sobre el tema. Mauricio es uno de los más de 14.000 jóvenes que en los últimos años han accedido a becas de estudio en las mejores universidades del mundo. Hoy está de regreso en el país aplicando sus conocimientos. Estudié en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, una maestría en investigación en educación. Otro caso es el de Hamilton, quien proviene de Machala y en la actualidad es uno de los profesores de Yachay. Quería estar en una universidad emblemática y lo logré. Ambos aseguran que de no haber obtenido becas del Estado, a pesar de sus conocimientos académicos, no hubiesen tenido oportunidad de especializarse. Daban apoyo a un grupo de ecuatorianos que no necesariamente pertenecemos a las élites, sino que pertenecemos a grupos que han sido de cierta forma segregados, ¿no? Digamos, yo vengo de una familia modesta, jamás en la vida hubiese podido acceder a una beca de este tipo. Califican como desatinada la propuesta del político Guillermo Lasso, quien prometió en caso de ganar la presidencia, eliminar la Cenecit. Pero quitar la Cenecit sería quitar 14.000 becas al país, sería quitar una política pública educativa bastante revolucionaria. Una de las más grandes inversiones que puede tener una persona, o en este caso un Estado, es la educación. Frente a este pronunciamiento de Lasso, el secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, René Ramírez, invitó a debatir al ex banquero al respecto. Para que realmente el señor Lasso se pueda enterar, que implica eliminar todo el fortalecimiento y la construcción de institutos técnicos y tecnológicos, implica eliminar las becas que reciben las personas más pobres a través del programa Becas de Eloy Alfaro. Asegura que la propuesta echaría atrás lo avanzado en materia de educación superior en el país. Lo que estamos viendo es que queremos pasar del feriado bancario al feriado académico, ¿no? Retornar a la edificación de universidades de garage sin calidad, donde se regalaban los títulos. Los logros no tienen precedentes, según el funcionario, considerando que se ha duplicado la matrícula universitaria de los quintiles más pobres y 7 de cada 10 estudiantes son la primera generación de sus familias en tener acceso a la universidad. Sofía Montoya, Ecuador TV. Para volver con más información hacemos una segunda pausa, amigas y amigos. Sigan con la señal de Ecuador TV. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Esther. Esther de Sousa. Tenemos muchos enemigos. Y solo tú, la reina, puedes salvar a tu pueblo. En cualquier forma que pueda ser útil y fiel a mi pueblo y sabia para gobernar al lado de mis enemigos. Llega la nueva superproducción que te hará vivir una historia inolvidable. Esther, la reina de Persia. Estreno
Lunes 4 de julio, 19:30. Señorita, soy un pobre pero generoso, como hueso de espinazo pelado pero sabroso. Así suena Manabí, próximamente. Ecuador TV, somos alegría. Ha sido una tarea realmente titánica, incursionar en el mundo de la actuación a partir de la nada. Conoce la historia de vida de Carlos Valencia, el chico malo del cine ecuatoriano, en La Caja de Pandora, este sábado 20 horas. Ecuador TV, somos todos. Retomamos la información. Oficialmente esta semana, ayer finalizaron las clases en el sistema educativo del ciclo Sierra y Amazonía. Quienes se quedaron suspensos en una materia, presten atención al siguiente cronograma. Con diferentes actos en las instituciones educativas de la Sierra y la Amazonía se dio por terminado el año lectivo 2015-2016. Y estamos terminando con una gran minga por la educación. Es decir, todas las unidades educativas, con el apoyo de la comunidad, ¿no es cierto?, estamos propiciando que en un acto de reciprocidad y de solidaridad podamos avanzar en dejar la escuela tal como la recibimos. Según establece la planificación del Ministerio de Educación, las juntas de cursos se efectuarán este 1 de julio. La publicación de notas del 4 y quienes no aprobaron directamente el año lectivo asistirán a clases de recuperación entre el 5 y el 19 de julio. Los exámenes supletorios se efectuarán del 20 al 25 de julio y las juntas de curso de supletorios del 26. Las notas se publicarán al día siguiente. Del 29 de julio al 21 de agosto los docentes tomarán sus vacaciones y el 22 de agosto se reincorporarán. Los alumnos que no lograron pasar en los supletorios rendirán los exámenes remediales entre el 22 y 24 de agosto y el 25 conocerán su calificación. Es importante recalcar que del 27 de junio comenzamos ya hasta el 7 de julio, los estudiantes de tercero de bachillerato están rindiendo las pruebas de ser bachiller con el INEVAL. A criterio del subsecretario de Educación, Fernando Llanes, es importante que los niños y jóvenes hagan buen uso de su tiempo libre en vacaciones y dar recomendaciones. Que se propicie el deporte, la cultura. Nosotros con el Ballet Nacional de Cámara tenemos y con el Ministerio de Deportes vamos a generar actividades vacacionales. Hay padres de familia que ya tienen una opción. A mis hijos les gusta lo que es actuación, lo que es la música y sí, básicamente estamos pensando en un curso de estos. Le gusta fútbol a mi hija especialmente. Quisiera que vaya, el otro año estuve en Copa Carolina, quisiera que vaya a Copa Carolina a practicar porque aprende más. El nuevo año lectivo 2016-2017 iniciará el próximo 5 de septiembre. Olga Velasco, Ecuador TV. Mañana sábado en el Parque Las Cuadras al sur de Quito se realizará la Feria Ruta Artesanal donde 40 organizaciones de pequeños productores de Manabí y Esmeraldas expondrán sus productos para el consumo de los asistentes. La ayuda y el apoyo a los afectados por el terremoto no deben acabar ahora. En Manabí y Esmeraldas, su gente necesitan aún de manos solidarias. Con este fin, mañana sábado en el Parque Las Cuadras, en el sur de la capital, se realizará la Feria Ruta Artesanal. Aquí 40 organizaciones de pequeños productores de las provincias antes citadas expondrán sus productos con la intención de que sean adquiridos al por mayor o por menor por parte de los asistentes. Las autoridades consideran que esta es una manera de apoyar a la gente que busca reactivarse económicamente. Es una gran motivación para ellos, no solo por la venta que realizan ese día, sino también porque dan a conocer esas maravillosas iniciativas que tienen. La idea es que la gente asista y compre los productos que forman parte de esta cadena de emprendimientos que sufrieron un traspié por el terremoto y que ahora buscan salir a flote nuevamente. Y cuando yo hablo de reconstruir, se habla del tema de reconstruir no solamente viviendas, sino reconstruir actividades, capacidades y oportunidades para las familias. Sobre todo los manabitas y esmeraldeños somos personas muy emprendedoras. La provincia de Manabí y Esmeralda recibió mucha solidaridad del pueblo ecuatoriano. Hoy también tenemos que esos emprendimientos apoyarlos para que sus productos puedan llegar a los diferentes mercados, tanto nacionales e internacionales. La Feria Ruta Artesanal comenzará a las 9 de la mañana y culminará a las 5 de la tarde.
Eventos de esta naturaleza se realizarán también en Guayaquil y Cuenca. Javier Ceballos, Ecuador TV. Ecuador será nuevamente la sede de la Conferencia Latinoamericana para las Inversiones en Hoteles y Turismo. Guayaquil se alista para el encuentro de inversiones más importante del sector hotelero y turístico. Es la propuesta con la que la firma internacional Said y el Ministerio de Turismo anunciaron la 9ª edición de este evento que reúne a altos ejecutivos de más de 20 países, convirtiéndola en una gran oportunidad para la industria. Es una herramienta para la gente de la industria, la que ya está, y para la gente que está pensando en poder estar. Creo que vamos a poder recuperar el músculo que teníamos ya ganado en crecimiento turístico en Ecuador. Pero esta no será la primera ocasión en que Said se llevará a cabo en el puerto principal. De hecho, será la segunda. La anterior edición, a decir de los expositores, dejó excelentes propuestas y aperturas de negocios para varios frentes turísticos del país. Por ejemplo, este hotel donde estamos ahora es producto de las reuniones y de las relaciones que se armaron en Said hace 3 años en Quito. Evidentemente, las provincias de Manabí y Esmeraldas tendrán un espacio especial dentro de esta convocatoria de inversores, desarrolladores y miembros de las más altas cadenas hoteleras del mundo. No hay restricciones, lo que hay es tratar de llegar con el mensaje para que la mayor cantidad de gente que tiene interés se acerque. Nos hemos reunido ya con importantes inversionistas que pueden ser desarrolladores de ejes turísticos en las zonas de Manabí y Esmeraldas. Son zonas muy lindas que incluso están pensando en integrar sectores de producción. Said 2016 se realizará del 26 al 27 de septiembre. El Ministerio de Turismo también anunció el relanzamiento de la campaña All You Need is Ecuador, cuyos detalles se conocerán en las próximas semanas. En Guayaquil, Tyron Lino, Ecuador TV. El próximo 25 de julio la Perla del Pacífico cumple un año más de fundación. Para ello se preparan una serie de actividades. Guadalupe Ayoví se encuentra en un punto neurálgico del puerto principal y nos da detalles en un informe. Saludos, grabamos este informe desde la calle 9ª y 10 de agosto al suroeste de Guayaquil, donde se realiza la apertura de las fiestas julianas. Esta actividad está a cargo de la Gobernación del Guayas. Recordemos que este sector fue intervenido por el Gobierno Nacional para la erradicación del consumo y microtráfico de drogas. Asimismo, otros sectores serán intervenidos, pero escuchemos más por parte del gobernador de la provincia, Julio César Quiñones. Tema de la erradicación, de la recuperación de espacios públicos, ya estamos nosotros también iniciando todo lo que es el levantamiento de información, justamente en un sector importante, un sector del gobierno que es Sociovivienda 1 y Sociovivienda 2. Pero esta algarabía se siente por todos los sectores de Guayaquil. Más temprano, los estudiantes del Colegio Asad Bucarán recorrieron algunas calles del suburbio de Guayaquil para llevar el mensaje de las tradiciones guayaquileñas y asimismo el cuidado y respeto al medio ambiente. De esta manera poder decir a la gente que nos ve alrededor de que Guayaquil es una ciudad pujante, solidaria, de tradición, de costumbre. Folclor, música, diversión y más que todo este compromiso ciudadano de proteger el estero, las ranas que están muy cerca de aquí, ¿no? Entonces esta conciencia ambiental es la difusión de las buenas prácticas ambientales y vamos a hacer actividades no solo por la fiesta de Guayaquil. Durante su intervención, el gobernador de la provincia dio a conocer las actividades que se realizarán durante todo el mes de julio. En nuestras siguientes emisiones daremos detalles de este tema. Buenas tardes. Las fiestas julianas también se celebran, Guadalupe, amigas y amigos, con la licitación, contratación, inspección e inauguración de obras. Así lo indicó el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien en rueda de prensa se refirió a los más de 400 trabajos a emprenderse para celebrar la fundación de la urbe porteña. También habló del proceso establecido por el Estado Central para la construcción del puerto de aguas profundas en la parroquia Pozorja. Cuando esté la competencia. Al fin, después de 10 años, teníamos razón de hacerlo en la empresa privada. Muy bien, aplaudamos, mejor tarde que nunca. De manera que eso está bien hecho y no merece crítica alguna, que no sea la tardanza, que ya pasó. Ahora, ¿eso se puede convertir en un monopolio? No. Entonces, para eso hay que dragar todo el canal de acceso, desde la boya de mar, pasando por los goles, que son un pedacito muy pequeño pero importante, hasta lo que se llama el interland, o sea, los puertos
4% de la mercadería no petrolera del Ecuador. El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Guillaume Long, de visita en España, mantuvo hoy un desayuno informativo con un nutrido grupo de profesionales del periodismo y la sociedad madrileña, con los que discutió sobre asuntos de actualidad mundial. Veamos. El canciller de Relaciones Exteriores y Movilidad, Guillaume Long, de visita en España, ha asistido a un desayuno informativo en Madrid, acompañado por su homólogo, el ministro José Manuel García Margallo, en el que ha abordado asuntos de alcance internacional, entre ellos el diálogo sin condiciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición al chavismo. El gobierno venezolano pide que no haya más llamamientos a sublevaciones militares y amenazas de golpe de Estado o incluso especulación artificialmente generada para generar escasez. Eso es el pedido del gobierno. En la oposición hay pedido de referendo revocatorio, hay pedido de la liberación de Leopoldo López y sus simpatizantes. Es decir, hay demandas de lado y lado y diálogo tiene que centrarse en ir resolviendo esas demandas y generar una situación de menor conflictividad. El canciller también ha criticado el papel de la Organización de Estados Americanos en la crisis venezolana y en los asuntos más domésticos, Guillaume ha remarcado el apoyo de su gobierno con los migrantes, con los que se ha reunido en la capital de España. Siempre es lo fundamental cuando visitamos Europa, ¿no? Estar pendiente de cómo están nuestros migrantes, su situación, los servicios consulares, cómo andan, seguir luchando en el tema de las hipotecas, los desahucios, que realmente es una tragedia. Por su parte, García Margallo se ha referido al crecimiento de Ecuador en los últimos años y a las buenas relaciones entre ambos países. Las relaciones políticas con Ecuador son unas relaciones especialmente intensas, especialmente estrechas y especialmente amistosas. La agenda del canciller concluyó hoy en Barcelona, donde se reunirá con la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau. Ayer ya lo hizo con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a la que ha invitado a la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo sostenible, que se celebrará en el mes de octubre en Quito. Una información para Ecuador TV. En los últimos días, funcionarios del gobierno de Cristina Fernández han sido involucrados en casos de corrupción y son investigados por la justicia argentina. La exmandataria, quien también es investigada, acusa al gobierno de Macri de persecución política. La segunda sala de la Cámara Federal de Argentina confirmó el procesamiento con prisión preventiva del empresario Lázaro Báez por supuesto lavado de dinero. Con este antecedente pidió al juez Sebastián Casanelo extender una investigación a funcionarios del gobierno anterior. En las últimas horas, con operativos en Gallegos, Calafate y Chaltén, el juez Claudio Bonadio indaga a una empresa inmobiliaria propiedad de los Kirchner y que se refiere a una sociedad llamada Los Sauces. Y sospecha que las adjudicaciones en favor del empresario Báez se deben a las relaciones personales y comerciales con la exmandataria, quien acusó de persecución política al gobierno de su sucesor, Mauricio Macri. Además, aseguró que hace tiempo no había un abuso de poder emprendido en contra de los dirigentes kirchneristas y finalmente criticó a los medios de comunicación argentinos por el tratamiento que le dan al tema. Otro funcionario llamado a investigación es el exsecretario de Obras Públicas, José López. En el marco de la causa por enriquecimiento ilícito, López no explicó la procedencia de más de 8 millones de dólares que intentó ocultar en un monasterio. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Los ministros de Defensa de Venezuela y Colombia se reunieron en Caracas y analizaron parte del trabajo conjunto para reforzar la seguridad en la frontera de 2.200 kilómetros que comparten ambas naciones sudamericanas. Las discusiones se enfocaron en temas como el paramilitarismo, el crimen organizado y el contrabando de productos venezolanos a Colombia. Fue detenido en Sao Paulo uno de los hombres de confianza del destituido presidente de la Cámara de Diputados del Brasil, Eduardo Cunha. Se trata del cambista Lúcio Funaro, involucrado en el caso de corrupción de Petrobras y quien estaría acusado de corrupción, evasión de divisas y blanqueo de dinero. La relación entre ambos salió a la luz pública en el año 2005 debido a otro caso de corrupción relacionado con la empresa pública de correos.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió al Congreso de su país cerca de $2 millones para combatir a el Zika. Además, indicó que los investigadores desarrollan una vacuna para el virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti. Según un informe en ese país, se han detectado 287 casos confirmados del virus en mujeres embarazadas. De ellas, 7 han tenido bebés con afectaciones por Zika. En una zona diplomática en Dhaka, Bangladesh, se registró un tiroteo entre policías y atacantes. Según las últimas informaciones de medios locales, los asaltantes lanzaron granadas a los uniformados y luego ingresaron en un restaurante donde tomaron como rehenes a los comensales. Según un testigo, explotaron varias bombas caseras, lo que provocó pánico entre los transeúntes. Gritaron "Alá es grande" antes de explotar las bombas. El área fue rodeada por los gendarmes y se conoce que hay varias personas heridas. Venezuela asumió la presidencia pro tempore del Mercosur. Además, en Austria se repetirán las elecciones presidenciales. Más en el siguiente resumen internacional. La Policía Antinarcóticos de Colombia confiscó media tonelada de cocaína en un cargamento de fresas congeladas. Según las autoridades, su destino era Bélgica. Cada uno de los ladrillos del alcaloide pesaba aproximadamente 1 kilo y tiene un valor en el mercado estadounidense de $15.000. En el encuentro denominado 25 años del Mercosur por más democracia y más ciudadanía, que se desarrolló en Montevideo, Uruguay, Venezuela asumió la presidencia pro tempore del Mercado Común del Sur. Este acto se realiza entre cancilleres, ya que el gobierno uruguayo decidió suspender la cumbre presidencial prevista para el pasado martes. El presidente Barack Obama firmó el proyecto de ley promesa de ayuda a Puerto Rico aprobado por el Congreso. Esta establece un camino para la reestructuración de la deuda de más de $70.000 millones, así como una junta de control fiscal sobre los problemas financieros de la isla. En Australia se repetirán las elecciones presidenciales. El fallo fue emitido por el Tribunal Constitucional tras analizar el recurso por irregularidades en el recuento de los votos, presentado por el Partido Nacionalista FPO, que no admitió la derrota en la segunda vuelta e impugnó el resultado del pasado 22 de mayo. Los cancilleres de Rusia y Turquía se reunieron para agilitar la normalización de las relaciones entre ambos países. Uno de los acuerdos alcanzados es restaurar su cooperación con el terrorismo y los contactos militares, que fueron cortados cuando un avión turco derribó un avión de combate ruso en la frontera con Siria a finales de 2015. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. 14:30, 1 hora menos en Galápagos. Amigas y amigos, agradecemos su cordial compañía en esta emisión informativa. Siga usted con la programación de Ecuador TV. Muy buenas tardes.